Señor, te damos gracias por esta mañana de victoria, Señor. Gracias porque hoy nos vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hemos venido a buscar de ti, a buscar tu rostro, Señor. Gracias porque estamos aquí, lo que tú has querido, Señor, que estemos en este lugar, Señor. Qué privilegio de poder venir a escuchar tu palabra y tu consejo que viene de lo alto. Queremos tener un corazón sensible para escuchar tu voz, Señor. Háblanos a lo más profundo de nuestro corazón, no solo los que estamos aquí, sino a todos los que van a ver este mensaje a través de las redes sociales, los que van a escuchar este mensaje a través de las radios, Señor. Gracias, gracias porque estamos llegando a cientos y miles de personas a través de todo el mundo, en el nombre de Jesús. Gracias por este día maravilloso que nos vas a dar. Vamos a estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos queridos. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde trae presencia, la paz y el amor de Dios. Qué bendición, hoy es un día lluvioso, pero bueno, aquí también hay lluvia de bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué bendición los que han llegado. Gloria a Dios. Y hoy vamos a retomar de nuevo el estudio del libro de Hechos. Amén. Estamos ya en el estudio número 33. ¡Qué bendición! Y le puse como título a este mensaje: el poder de un Dios soberano. El poder de un Dios soberano. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Amén. Y un Dios también que es soberano, que hace lo que quiere y como quiere. Y nosotros somos sus siervos y tenemos que estar sometidos a lo que Él hace y dice, aunque a veces no nos gusta mucho, ¿no? Pero así es Dios. En ese Dios creemos, que es un Dios todopoderoso, y a veces quizás veamos circunstancias que parecen que Dios no está obrando, pero Dios está obrando siempre, siempre, porque Él es todopoderoso. Es uno de sus atributos y también es como Dios es soberano. ¿Amén? Pero vamos a comenzar en el estudio de Hechos, capítulo 12. Comenzamos el capítulo 12 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hasta ahí. Hermanos, acá vemos que, recordemos, después vamos a ver más adelante, que la iglesia venía creciendo, ¿no? Y era un mover del Espíritu tremendo. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 12 todo cambia. Todo cambia. Y no porque todo cambie, repito el título del mensaje: Dios no deja de ser poderoso y Dios no deja de ser soberano. ¿Amén? Amén. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Este tal Herodes era el Herodes Agripa I, el nieto de Herodes, aquel, ¿se acuerdan cuando Jesús nació? Que lo podemos leer en Mateo 2, del 1 al 16, lo estudié en su casa. También era sobrino de Herodes Antipas, el que también participó del juicio de Jesús, en Lucas 23, del 7 al 12. Entonces este es otro Herodes, ¿no? Dice acá que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Acá vemos que la iglesia empieza a ser perseguida de una manera tremenda, hermanos. Dice que los maltrataba, y un poco como también compartía nuestro hermano, ¿no? Que no fue nada fácil para los hijos de Dios, como en el caso de Pablo, un hombre que fue muy maltratado y fue perseguido y pasó las 1001 por seguir a Jesucristo y por predicar las buenas nuevas. Esto hacía incluso, lo hacía porque para él políticamente, ¿verdad?, lo hacía muy popular a este tal Herodes, por eso lo hacía, ¿no? Y agradó mucho a quienes no les gustaban lo que eran los cristianos. Sabemos bien que no a todos les gustaban los cristianos, como sucede hasta el día de hoy. No a todos les gusta que vos prediques de Jesucristo y que hables de Jesucristo. A algunos les vamos a caer pesados. Pero vemos acá que en aquel entonces los perseguían, incluso hasta llegaban a matarlos. Hoy en día incluso pasa exactamente lo mismo. Acá quizás no nos persiguen para matarnos, pero a veces nos quieren matar de determinada manera, ¿sí o no? O de otra manera. Y vemos a otros países que sí los persiguen para matarlos. Y vemos que también que la historia siempre se repite. Siempre se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto fue un impacto en la historia de la iglesia, hermano. Porque de los 12 apóstoles, Jacobo fue el primero en ser martirizado. En Hechos 12, ¿verdad?, vemos que la iglesia empieza a pasar, como les digo, con una persecución tremenda. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que la iglesia venía creciendo? ¿Recuerdan en Pentecostés? Veníamos estudiando el libro de Hechos. Por ejemplo, en el versículo 2, en el capítulo 2, que se convierte en 3000. En el 4 se convierte en 5000.
¿no? Después vemos que, por ejemplo, en el capítulo 9, Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Se convierte a Cristo y se convierte en Pablo, un siervo tremendo de parte del Señor. Después vemos, ¿se acuerdan? Creo que fue en el capítulo 10, aquel centurión gentil, Cornelio, también se convierte a Cristo. Después muchos judíos empiezan a creer en el Señor, y muchos gentiles empiezan a predicar la palabra. ¿Se acuerdan también ahí en Antioquía? Que era un mover tremendo, eso lo podemos leer en el capítulo 11 del libro de Hechos. Pero ahora llegamos al capítulo 12 y todo cambia. La historia cambia. Vemos acá que hay tremenda persecución. Jacobo no fue el primer cristiano en morir. ¿Se acuerdan que había muerto Esteban en el capítulo 7 del libro de Hechos? Esteban fue el primer mártir. Y seguramente quizás hubieron algunos más, pero el primero que fue registrado fue Esteban. Después, la muerte de Jacobo, ¿verdad?, destrozó incluso la ilusión de que estos 12 incluso quizás tendrían algún privilegio, a una protección divina, no única. Pero eso se destrozó. Porque Jacobo no era cualquier apóstol. Ahora lo vamos a ver. Jacobo era el hermano de Juan, dice ahí, ¿no? El hermano de Juan. Fue uno de los más íntimos de Jesucristo. ¿Se acuerdan que a todos lados iba? Pedro, Juan y Jacobo. A todos lados iban. Jesús tenía muchos seguidores, ¿no? Tenía también los 12, pero tenía 3 que eran sus más íntimos. Y ese Jacobo era uno de los más íntimos de Jesús. Entonces vemos acá que por más que sea de sus privilegiados, ¿no?, que pudieron estar en los momentos, ¿verdad?, tan importantes con Jesús, eso no fue un impedimento para que él pasara por lo que pasó. Por eso la iglesia fue sacudida tremendamente, hermano. Vamos a leer ahí en Mateo, para que tengamos idea de los momentos que Jacobo vivió con Jesús. Mateo 17, versículo 1. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Mire, Jesús lo llevó a un monte alto. Mateo 26, versículo 37 también dice: y tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que estos eran Jacobo y Juan. Dice: comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Aún en los peores momentos de Jesús, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Juan y Jacobo. Marcos 5, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Eso se acuerdan cuando también Jesús iba a hacer milagros, no quería que gente que tuviera poca fe estuviera en ese momento, sino que llevaba a la gente que realmente tenía fe. Jacobo tenía fe, hermano, y ahí Jesús siempre estaba con ellos. Ahí también en Marcos 9, versículo 22, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Jacobo estuvo en el momento de la transfiguración, hermanos queridos. Ahora Jesús no prometió una protección especial sobre aquellos seguidores de verdad que estaban más cerca. Les advirtió a sus discípulos, ¿verdad?, que estuvieran preparados para la persecución. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para la persecución. Porque esos tiempos ya empezaron y van a ir subiendo de a poco cada vez más. Y esto Jesús lo dijo acá en Mateo, capítulo 10, versículo 16. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Miren qué linda promesa que Jesús nos hace. ¿A cuánto le gusta esta promesa? Nadie dice amén. Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testigos a ellos y a los gentiles. Miren, siempre hay propósito de parte de Dios. Siempre hay propósito, por más que estemos pasando por los peores momentos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando dicen gloria a Dios por eso. ¿Vieron, hermano? Aún en los peores momentos no tenemos que estar preocupados, porque muchas veces esto lo decimos en los momentos sencillos, ¿no? Pero acá está hablando de momentos difíciles.
que el Espíritu Santo nos va a dar palabra, ¿verdad? Y quién sabe si en ese momento personas gentiles o que están en el gobierno van a ser convertidas por la palabra del Espíritu Santo a través de tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En los peores momentos, yo creo que ahí en esos peores momentos es cuando hablamos realmente y predicamos realmente. No cuando estamos cómodos, sino cuando la cosa realmente aprieta. Y tenemos que estar preparados, llenos de la presencia de Dios, porque vienen esos momentos y decís, Señor, yo no sé ni qué voy a decir. Y ahí el Señor va a llenar tu boca. Quédate tranquilo, dice el Señor. Tranquila, tranquilo. Dice, el hermano entregará a muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres. Dice, y los harán morir. Hermano, esto es tremendo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Qué fuerte esto, ¿no, hermano querido? Ahora cuando dice ahí que este hombre, Jacobo, murió por espada, hermano, este hombre fue decapitado. Fue decapitado. Jacobo no tuvo reemplazo, ¿se acuerdan cuando murió Judas? Fue reemplazado por Matías, ¿se acuerdan? Pero Jacobo murió, ¿verdad?, siendo un fiel mártir. ¿Quién lo iba a reemplazar? ¿Quién lo iba a reemplazar? Ahora, este hombre, Judas, fue un apóstata y un traidor, lo vendió por 30 monedas a Jesús. Seguimos ahí en Hechos 12, versículo 3. Y viendo, dice, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Sí? Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Miren, ahora venía Pedro, el próximo era Pedro. No dice ahí en el versículo 3, dice, y viendo que eso le había agradado a los judíos. ¿Vieron que hay gente que le agrada que seamos perseguidos? Hay gente que le agrada que pasemos mal. Y lamentablemente es la mayoría, ¿no? Herodes buscó, ¿verdad?, mejorar de ser más popular. Ahora vemos los diferentes tipos también de persecuciones, ¿no? Porque se acuerdan que en Hechos 8 Saulo perseguía a la iglesia, ¿no? Y también ahora Herodes. Saulo perseguía a la iglesia con, ¿verdad?, convencido, y era una persecución religiosa, sincera aunque equivocada, pero era una persecución religiosa. Y va también a venir una persecución religiosa tremenda. Y Herodes, ¿verdad?, persiguió por motivos, ¿verdad?, puramente políticos. Y va a seguir viendo una persecución política. Vemos ahí en el versículo 4 que dice, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes, ¿verdad?, decidió tratar con Pedro de una manera, como le digo, políticamente popular. Después que pasara esta fiesta, porque tenía miedo que muchos se alborotaran, porque había mucha gente que venía de afuera, de esos peregrinos que venían de afuera a Jerusalén a celebrar la Pascua, y no era el momento indicado para sacar a Pedro afuera, y esperaba el momento indicado. Él creía que el verdadero momento que lo hacía lo podía hacer más popular, sin hacer mucho alboroto. Ahora dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Miren, Herodes sabía que Pedro se había escapado. ¿Se acuerdan en Hechos 5? Que Pedro y otro más se habían escapado milagrosamente. Que fue tremendo, fue muy gracioso como fue el escape, ¿no? Entonces dijo, sabiendo eso, no, le voy a poner soldados por todos lados, lo voy a encadenar acá, lo voy a encadenar allá. Ahora, normalmente se le ponía a uno que estaba preso un solo soldado, y un solo cepo y nada más. Pero acá él tenía doble cepo, estaba con, ¿no?, ¿cuántos soldados tenía alrededor? Fue tremendo. Ahora vamos ahí a Hechos 12:5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, miren, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes tenía a sus soldados, tenía a sus cárceles, pero la iglesia tenía el poder de la oración. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pedro estaba custodiado, ¿no?, en la cárcel, dice acá, pero la iglesia tenía la libertad, ¿para qué? Para orar. No hay nada que nos pueda mantener a nosotros presos. Tenemos el poder de la oración. Amén.
estemos como estemos o estén pasando lo que estén pasando nuestros hermanos, tenemos el poder de la oración. Cuando todas las puertas están cerradas, como en el caso que le pasó a Pedro, las puertas del cielo están abiertas ¿para qué? De par en par, para que nosotros oremos y Dios extienda su mano y podamos ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aprovechemos esa puerta abierta, hermano, la puerta de la oración, que Dios nos abre esa puerta, para poder orar y clamar a nuestro Dios que es todopoderoso. Dice que hacían sin cesar oración a Dios por él. Miren esa frase, ¿no? Hacían sin cesar oración por él. La palabra sin cesar también significa, ¿verdad?, seriamente. Seriamente. También representa ¿verdad?, una persona extendiéndose todo lo que puede, ¿verdad?, a lo largo, orando por algo serio que realmente importa. Eso significa, ¿no? Incluso en el original ahí se escribe ektenos, con K, ektenos. Es un término médico, porque Lucas sabemos que era médico, que describe el estiramiento de un músculo hasta su límite. Cuando un músculo se estira hasta su límite. Entonces ellos oraban sin cesar de esa manera. Eso es lo que quiere expresar. Hasta que ya no daban más. Oraban sin cesar. Lucas usa también este término ektenos. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní? Que Jesús oraba hasta que ya no daba más. Usa ese mismo término. Muchas de nuestras oraciones no tienen poder porque no tienen, ¿verdad?, ese fervor, no tienen esa pasión, no tienen esa seriedad de saber por qué estamos orando y a quién estamos orando. Amén. Muchas veces oramos con la actitud de querer que a Dios le importe o se preocupe por algo que a nosotros, sinceramente, no nos importa y no nos preocupa. Y qué triste cuando se ora así de esa manera. De una manera falsa e hipócrita. Señor amado, tócalo, aleluya, Señor. Y por dentro no se te mueve nada. No te importa nada. Por lo que está pasando el hermano, por lo que está pasando la hermana. Y todavía pretendemos que Dios se le mueva un pelo por algo que a nosotros ni siquiera nos importa nada. Eso es triste. Eso es calamitoso. Eso es vergonzoso, hermano querido. Es vergonzoso. Esta iglesia no. Estaba su hermano preso y ellos oraban, clamaban. Imagino horas orando ahí por el hermano que estaba preso. Sabían que lo iban a matar. Ya habían matado a uno. Ya habían matado a Jacobo. Imagino el dolor de esos hermanos. Imagino el dolor. Ellos clamaban, me imagino a esas mujeres clamando, llorando, derramando lágrimas por un hermano que se está muriendo o que le quedan pocas horas para morirse. Porque Herodes no jugaba. No jugaba. Como el enemigo no juega. Muchos creen que el enemigo juega. Qué equivocado que estamos muchas veces. Una oración sincera tiene el poder, no porque sea verdad, o que eso quizás persuade a un Dios que no le importa nada. No, hermano. Porque demuestra que realmente nos importa y sale del corazón. Porque demuestra que nos importa lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le importa. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, sentimos lo que el Señor siente, amamos lo que Dios ama, repudiamos lo que Dios repudia, detestamos lo que Dios detesta, sí, pero amamos lo que Dios ama. Derramamos lágrimas, hermanos, nos importa. Estamos conectados con Dios. ¿Cuántos están conectados con Dios realmente? O vivimos nuestra vida en nuestro circulito. Que nadie nos toque. Y después pintamos de cristianos, hermano. Es triste, lamentablemente. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecieras en mí, yo no creo que una persona que no le importe nada va a permanecer con Cristo. Yo no creo que una persona que sea falsa, hipócrita, soberbia, permanezca con Cristo. No creo eso, hermano. Dice, si permanecieras en mí y mis palabras permanecieran en vosotros. O sea, poner la palabra de Dios por obra. Dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por supuesto que sí. Esta es la única manera de poder orar y que realmente Dios responda. Creemos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Que está para cumplir nuestros favores. Y estamos equivocados. Dios no está para cumplir tus favores. Estás totalmente equivocado si pensás así de Dios.
Mucha gente, no, ora por mí, pero a ellos no les importa nada. Y creemos que Dios tiene que cumplir lo que uno, ¿no? Lo que Dios quiere, lo que ellos quieren. Dicen, hacían oración sin cesar oración a Dios. También es, ¿verdad? Es importante ver que la iglesia aquí oró a Dios. Lógico, obvio que estamos orando a Dios, pero muchas veces nuestras oraciones son débiles porque no estamos llegando conscientemente ante un Dios, ante la presencia de Dios, de un Dios grande y santo. Con reverencia, mis hermanos, entregando nuestra petición con sumisión. Hermanos, yo cuando escucho oraciones, papito Dios, y a vos te hablo, sí, Señor, a vos, gracias, Señor. Hermano, a mí me da, hasta asco me da. Es Dios, es un Dios soberano, es un Dios santo. Hermano, no nos estamos dando cuenta ante quién estamos yendo a orar. Hasta un Dios poderoso, hermano. En la antigüedad los sacerdotes que entraban al lugar santísimo, hermano, le ponían una cuerdita en el pie, porque si tenía una manchita, un pequeño error, caía seco en el instante, tenían que moverlo, llevaba unas campanitas, cuando llegaban campanitas dejaba de sonar, era porque había. Lo sacaban y nadie entraba, hermano, con miedo y con temor, con reverencia ante un Dios todopoderoso. Hoy oran, pero, hermano, da hasta asco escuchar esas oraciones. A mí, sinceramente, me da cosa escuchar ese tipo de oraciones. ¿Estamos realmente orando a Dios? ¿Nos estamos presentando realmente así de esa manera ante un Dios todopoderoso? Seguimos ahí en Hechos 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, miren lo que pasa. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, en aquella misma noche estaba Pedro como durmiendo. En la noche más oscura, en la noche que a veces, ¿verdad?, cuando estamos pasando por la oscuridad en nuestra vida, es cuando Dios envía a su ángel a rescatar a Pedro. ¿Cuántas noches hemos pasado difíciles? ¿O cuántos momentos oscuros podemos vivir en nuestra vida? Pero sin embargo, para el Señor, ¿verdad?, no hay nada imposible. Dios envía a su ángel para liberar a Pedro. Dice que él estaba, ¿cómo estaba Pedro? Estaba durmiendo, no estaba con ansiedad Pedro. Hermano, estaba profundamente dormido. Podía ser la última noche de Pedro, ¿sí o no? Si hoy es tu última noche, ¿vos podés pegar un ojo? A mí me hace acordar a Jesús en la barca, hermano, era todo un catástrofe y Jesús estaba durmiendo en la barca. Y Pedro igual durmiendo, sabiendo que lo podían matar al otro día. Una paz tenía. Dígame si no tenía la paz de Cristo en su vida, Pedro. Dice que estaba durmiendo. Si estaría dormido, hermano, que no sé, casi a uno le pasa cuando uno se levanta rápido, que todavía sigue dormido. A Pedro le pasó igual. Hay gente que se despierta rápido. Pedro estaba profundamente dormido, en paz, en medio de quizás su tormenta interior. Dice que estaba él entre 2 soldados, sujeto de 2 cadenas, hermano. Y bien, tenía soldado y guardia delante de la puerta, estaba rodeado de enemigos. Cadenas, tenía guardia, tenía soldados, puertas de cárcel.
Ahora, ¿qué es esto ante un Dios todopoderoso? Pregunto. ¿Qué son las cadenas para Dios? ¿Qué son las cárceles? ¿Qué son los guardias? ¿Los soldados? No es nada para Dios, ¿sí o no? Y para aquellos que Dios tiene un plan, porque el Señor todavía no había terminado con Pedro. Y el Señor todavía no ha terminado contigo. Y quizás en este momento estás pasando, te sentís como que estás como cadena, que estás como encarcelado, que estás rodeado de guardias. Pero el Señor todavía no terminó contigo. Si no terminó contigo, va a enviar ángeles para hacerte libre de todo eso. Para romper con toda cadena, para abrir toda puerta. Y los guardias, los soldados, todo lo que te tenga rodeado, no van a ver cómo el Señor te va a liberar y cómo te va a soltar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que no sabía, en el versículo 9, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, ¿no? Sino que pensaba que veía una visión. A veces vamos a pensar que, o no nos vamos a dar cuenta, pero Dios va a estar obrando igual. No importa si vos crees lo que crees, si es verdad, si es mentira, pero Dios va a obrar. Gloria a Dios. Pedro no entendía nada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Pero qué hizo? Obedeció. Obedeció. Aunque no entendía, fíjense que el ángel le dijo, atate la sandalia, ponete aquello, vení, seguime, levantate, le dijo. Pedro dijo, no, esto yo no entiendo nada, me quedo acá. ¿Dijo eso Pedro? No. Pedro obedeció. Y cuando obedeció, y ahí fue cuando empezó a suceder lo milagroso. En la oscuridad estaba, rodeado, atado, encadenado, preso, pero él obedeció. Dice que una luz alumbró aquel lugar, la cárcel, y hubo apertura, y hubo libertad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, llegaron a la puerta de hierro. Mira, hay una puerta, ahí se ve que una puerta de hierro que daba a la ciudad, en el versículo 10, ¿no? La cual se le abrió por sí misma. Dice, miren, habían de vuelta, repito, soldados, cadenas, guardias, puertas de hierro. ¿Qué es eso para un Dios libertador y todopoderoso? Pregunto. Nada. ¿Qué son las puertas de hierro? Ahora, muchos de nosotros, ¿verdad?, nos preocupamos muchas veces por las puertas de hierro antes de que lleguemos a ese lugar. Porque a veces vamos, ¿no?, orando, pero de repente hay una puerta de hierro ahí que impide que podamos salir, porque esa es la puerta que sí o sí daba hacia esa libertad. Pero hay puertas de hierro a veces que incluso hasta nos preocupamos un mes antes, 2 semanas antes, un día antes. ¿Qué pasa con esa puerta? Dice acá que la puerta se abrió por sí misma. Milagrosamente. No tuvieron ni que cortar ninguna cadena, ni saltar por encima. Dice que se abrió sola. La palabra griega ahí para que se abrió por sí misma es automate. Se abrió automáticamente. Fue la primera puerta. ¿Vieron cuando uno va a un shopping? Que así, esta puerta. Esta fue la primera puerta automática y está en la Biblia. Tremendo. Está en la Biblia. Ahora, tremendo, hermano. Dice el versículo 11: y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Quién es el que nos libera a nosotros? El Señor. Nos libera de todo, hermano. Nos libera de la persecución, nos libera de enfermedades, nos libera de verdad de cuánta cosa, hermano, que a veces nos tenían atados, nos tenían cautivos, nos tenían encarcelados. Dios quiere liberarnos. Ahora, hermanos, Jacobo fue martirizado. Pedro fue liberado. Pero aún así, este Dios es un Dios todopoderoso y soberano. Solo Dios sabe por qué Jacobo dejó de vivir. Pero eso sí, hay algo seguro. Jacob está en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún así, el Señor le dio la victoria. Por eso es un Dios todopoderoso. Porque estamos en las manos de Él acá y por la eternidad. Con Pedro todavía no había terminado. Pedro era alguien que era intocable por el momento. Como también puede suceder contigo en este momento. Puede ser alguien intocable porque Dios tiene todavía un propósito con tu vida. Pero como es un Dios todopoderoso y soberano, Él hace como quiere, lo que quiere y con quien quiere. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Y Dios puede mover su mano a la distancia, puede tocarle, puede enviar un ángel para que se rompa toda cadena, para que caiga toda maldición, para que seas libre en el nombre poderoso de Jesús. Como también te puede llevar a su presencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, solamente Dios sabe lo que va a hacer, porque Él es soberano. Simplemente aún no era el tiempo de Pedro, hasta que llegue su hora. Pero Jacobo estaba en las manos del Señor. Hermanos, siempre estamos en las manos del Señor. Era la hora de Jacobo, pero no era la hora de Pedro. Hermanos, en ese Dios creemos nosotros. Eso es lo que el Señor nos quería mostrar a través de este estudio, que Él es un Dios todopoderoso y es un Dios soberano. Amén. Y siempre le damos la gloria a Dios, aunque a veces lo hacemos por dolor, aunque a veces pasamos por quebranto, y aunque a veces no entendemos, como Pedro no entendía lo que estaba pasando, pero él le obedeció y hoy estaba libre porque el Señor lo hizo libre. Amén. Vamos a hablar de darle gracias a Dios por esta su palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano. Queremos alinearnos contigo, Señor, así como estaban alineados. Y queremos orar también. Y ser una iglesia de oración como oraba esta iglesia, Señor. Que a través de esa oración, Señor, tan poderosa, era una oración que estaban todo el tiempo orando y que permanecían, Señor, en tu presencia orando. Y tú respondiste con un milagro, porque este milagro, aleluya, fue el resultado de aquella oración poderosa de aquella iglesia, Señor. Y porque tú, Señor, eres todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Yo creo que tú vas a obrar, Señor, poderosamente, Señor, en cada oración de tu iglesia, Señor, teniendo en cuenta a quién estamos orando, por qué estamos orando. Que vengamos a ti, Señor, con un corazón sincero, humilde delante de ti, humillados delante de tu presencia, sabiendo que para ti no hay nada imposible, porque tú eres todopoderoso. Pero también reconociéndote como lo que tú eres, Señor, ese Dios santo, ese Dios todopoderoso, Señor, y que haces lo que tú quieres, Señor, lo que tú quieres, Señor. Encomendamos todo en tus manos, Señor, y te damos gracias porque tú también vas a tocar a la distancia y aquellos que están pasando por cárceles espirituales, aquellos que están atados en el nombre de Jesús, van a ser libres en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Aleluya, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, Señor. Aleluya. Para que haya apertura en las cárceles, para que se rompa toda cadena en el nombre de Jesús y haya libertad en el nombre de Cristo, porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta tu preciosa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy, Facebook, Palabra de Vida Uruguay, YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida, WhatsApp 094 226 411.